Es martes 25 de noviembre. Nuestra lectura se encuentra hoy en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 6 al capítulo 8, y en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4. Meditaremos en Zacarías, capítulo 7, los versículos 9 al 10. Eli, como cada día, nos comparte la lectura de la palabra de Dios. Profecía de Zacarías capítulo 7, versículos 9 y 10. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: Juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Muchas gracias, Eli. Piensa por un momento en esto. ¿Cuántas veces nos enfocamos en lo que llamamos ser religiosos? Los ayunos, las ceremonias, las oraciones largas, mientras que las cosas que realmente le importan a Dios las dejamos de lado. En el libro de Zacarías, el pueblo de Judá estaba viviendo exactamente este problema. Habían regresado del exilio y estaban reconstruyendo, y le preguntaron a Dios si debían seguir ayunando por los desastres pasados. Estaban enfocados en la forma, en la tradición. Pero Dios, a través de Zacarías, los interrumpe y les dice: no me pregunten sobre rituales, les voy a recordar lo que realmente les pedí. Y esa es la esencia de Zacarías 7, 9 al 10. Dios nos llama a ir más allá de la religión, a vivir una justicia radical. Dios, a través de Zacarías, enseña que la verdadera obediencia y la adoración genuina no se manifiestan en rituales religiosos externos, ayunos, ceremonias, sino en una justicia activa, en la misericordia práctica hacia los vulnerables de la sociedad. Por eso, para destacar hoy este mensaje del profeta, vamos a meditar en el mandato de la justicia. El verso 9 comienza con un imperativo claro. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad. La verdad la vemos en la ley. Dios no pide opiniones, sino la verdadera aplicación de su ley. Esto significa deshacerse de los favoritismos, el prejuicio y la corrupción. Es tener una fe que se opone a lo injusto en la vida diaria, en el trato, en nuestras relaciones, en el trabajo, con los compañeros, en el colegio, en el hogar, en el trato con nuestros hijos, en el trato entre los esposos. Pero no solo habla de esto, también hay una misericordia activa. Porque a esta verdad Dios añade: y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. La justicia de Dios nunca es fría, siempre está envuelta en compasión. La verdadera prueba de tu fe no es lo que haces dentro de la iglesia, sino cómo tratas al que tienes al lado. Esto es lo que vemos en la dinámica de los fariseos. A ellos no les interesaban las personas. Y por eso se enfadaban tanto con Jesús cuando sanaba en la sinagoga en un sábado. Y el Señor les miró con el corazón entristecido por la dureza de sus corazones. Queremos justicia, pero envuelta en compasión, viviendo la verdad de la ley aplicada a nuestras relaciones y al trato que damos a aquellos que necesitan más. Pero también vemos la prueba de la justicia. El verso 10 dice: no oprimáis. Este versículo nos da el termómetro para medir nuestra obediencia, nombrando a las personas que son la prueba de nuestra fe. No oprimáis a la viuda,
al huérfano, al extranjero ni al pobre. Claro, son los grupos que históricamente no tenían voz ni poder legal en la sociedad. Son el espejo en el que se refleja la realidad de nuestro corazón. Dios exige cero opresión. Nuestra fe no es genuina si oprimimos con nuestras palabras, con nuestros negocios o con nuestro silencio a quienes son más débiles. Dios nos está diciendo, si quieres saber si me adoras de verdad, mira cómo tratas al que no puede devolverte el favor. Vaya. Tengo una historia real para compartir. En la década de 1980, en El Paso, Texas, una pequeña iglesia vivió un episodio que marcó profundamente su identidad. Cada domingo un anciano llamado Joe, viudo desde hacía años, llegaba siempre temprano al culto. Caminaba despacio, apoyándose en un viejo bastón y se sentaba solo. Muchos lo saludaban, pero nadie se detenía demasiado. Era el hermano calladito o callado, casi invisible para la mayoría. Pero un domingo, mientras los hermanos se preparaban para el servicio, una mujer mexicana cruzó la puerta del templo llevando de la mano a dos niños pequeños. Venía buscando refugio. Habían cruzado la frontera huyendo de violencia doméstica. No tenía documentos, ni dinero, ni comida. Apenas hablaba inglés. Varios miembros de la iglesia se sintieron muy incómodos y no sabían qué hacer. Algunos incluso pensaron que no era el mejor momento para un problema así, porque el servicio estaba a punto de empezar. Y aun cuando el pastor no sabía cómo reaccionar, ocurrió algo inesperado. Joe, el anciano viudo, se levantó de su banco, caminó hacia ellos y simplemente dijo, no se preocupe, aquí la vamos a ayudar. Ese mismo día llevó a esa familia a su casa, les dio comida, buscó ropa para los niños y habló con un abogado cristiano que conocía. Durante meses los acompañó a trámites, les enseñó inglés y jugaba con los niños como si fueran sus propios nietos. Años después, los hijos de aquella mujer, ya adultos y establecidos legalmente, enviaron una carta a la iglesia diciendo, la fe de ustedes nos salvó la vida. Pero la fe del hermano Joe nos mostró cómo es Dios. Eso es lo que decían. Y el pastor, recordando esa etapa, dijo una frase que quedó grabada en la congregación. Ese día entendimos que la medida de nuestra fe no era la doctrina que enseñábamos, sino la gente a la que no estábamos viendo. Hemos considerado estos dos puntos esta mañana. El mandato de la justicia, vivir la ley, hacer la práctica, y la prueba de la justicia. Cómo tratas al pobre, al extranjero, a la viuda o al huérfano. Pero vamos a cerrar este devocional con el cuidado de la justicia. Dios concluye el mandamiento con una advertencia. Ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su hermano. Y esto tiene que ver con el cuidado de nuestro corazón. La raíz de la injusticia es el corazón. Una fe práctica comienza en la pureza de nuestro corazón, de la intención. No basta con no oprimir con tus manos. Debes dejar de juzgar, de pensar mal en tu corazón. El chisme, el rencor, el juicio, la envidia son formas sutiles de injusticia que Dios también rechaza. Dios quiere una fe integral, que unifique lo que hacemos, nuestras acciones, con lo que pensamos en nuestro corazón. Él no quiere que cambies solo tu comportamiento, Él quiere que cambies la fuente de tus acciones. Tu corazón debe reflejar su carácter de justicia y llevarte a lo que podemos designar como una adoración total. Si el profeta Zacarías estuviera hoy entre nosotros, no nos preguntaría si ayunamos o si vamos a la iglesia. Nos preguntaría, ¿cómo trataste esta semana a ese hermano,
a ese extranjero que no tiene voz. La misericordia es el lenguaje del reino. La justicia es la prueba de nuestra adoración. Deja de lado las formas vacías, vive una fe que es verdadera en el juicio y la misericordia que te llevan a actuar bendiciendo a otros. Sal hoy y practica la justicia con la que el Señor te ha revestido al ponerte en Jesucristo y al darte la perspectiva que brota de su persona. Padre, ayúdanos a imitar a Jesús, a amar como Jesús y a atender las necesidades de aquellos que llegan hasta nosotros con sus vidas rotas, pidiendo auxilio, buscando ayuda. Oh Dios, mueve nuestros corazones a una acción verdadera que te honre, con corazones íntegros y limpios, revestidos de misericordia y de la gracia con la que tú nos has recibido a nosotros. Ayúdanos a ponerlo en práctica hoy. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Manteneos bendecibles. Os espero mañana, miércoles.